Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este nuevo capítulo de Contextos a través del poderoso canal 41 A Vía Yala para La Paz y el Alto, y como siempre a través de los micrófonos de la Repatria Nueva para todo el Estado plurinacional. Tenemos hoy un invitado, vamos a saludarnos, ¿cómo le va, licenciado? Embajador, bienvenido. Compañero Ariel. Tenemos al embajador compatriota de la República Argentina, Ariel Basteiro, en nuestros estudios. Vamos a estar dialogando unos minutitos con él. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien. Acá trabajando y promoviendo la unidad latinoamericana desde el lugar que me toca ocupar, y también esclareciendo a la opinión pública boliviana sobre hechos muy fuertes que se dieron hace 31 años, como fue los primeros soldados muertos argentinos en Malvinas, y una reivindicación que hace Argentina desde hace 180 años sobre la soberanía en las islas. Así que esta semana con mucha tarea al respecto. Bueno, antes de meternos en política, acá tenemos una lucha a muerte con Ricardo Bajo. ¿Se puede o no se puede jugar en la altura en el Hernando Siles? Yo creo que se puede, sí, se puede. Yo soy uno de los Se puede y se debe. Se puede y se debe. Si no, no podríamos jugar en Barranquilla, no se podría jugar en Río Gallegos o en Tierra del Fuego o en Moscú, sí. o no se podría jugar, no sé dónde debe estar por abajo del nivel del mar, ¿no? Pero en el mar muerto. Alguna cancha debe haber. Yo recuerdo que a Bolivia, Brasil, en las eliminatorias de hace 2 años, nos metieron en Manaus. Claro, también. Manaus, nos ganaron 40 en las eliminatorias del 94, casualmente, nos ganó Brasil 6-1 Manaus. ¿Sabes lo que es Manaus? A las 3 de la tarde, claro. 45 grados con 90% de humedad. Hay que jugar fútbol donde se vive. Y sí, claro, exactamente. Y si no, habría que hacer estadios acondicionados climatizados. Hiperbáricos, con una cámara hiperbárica. Claro. Sí. Bueno, Ariel, excelente. Estamos entonces, hoy es 3 o 4, ya estoy perdido. 4. Pero el 2 de abril se cumplieron 31 años de que las tropas argentinas llegaron a las Islas Malvinas allá en 1982. Pero hay algunas cuestiones, Ariel, Ricardo, que sucedieron aquí en Bolivia, por las que yo quiero proponer en este momento, a vos, Ricardo, sobre todo, y con el embajador argentino, como testigo, un diálogo quiero que tengamos. Adelante. Si me aceptás. Adelante. Yo quiero ser el director de Página 7, que estuvo en las Malvinas hace poco. Estuvo en las Malvinas el director de Página 7, invitado por el gobierno ilegítimo que ocupa las Malvinas. Y bueno, luego hizo un reportaje bastante penoso, por lo menos para muchos bolivianos, ¿no? Reivindicando la soberanía británica sobre las Malvinas. ¿Y yo soy quién? ¿Te parece uno de los legisladores? Esos que han venido ahora que hablan inglés. ¿Kelper que vinieron ahora? Pero te voy a tener que ¿Nos hablar. permite, señor embajador? ¿Cómo no? Sí, me gustaría apreciar esa puesta en escena. Nuestras dotes somos muy malos, ¿eh? No importa, vamos a hacer... Pero es una manera de introducir a la gente al tema de las Malvinas. Recordemos que los legisladores que han venido ahora de visita aquí en La Paz... Los íbamos a invitar, pero no hablan en castellano. Pero nosotros hablamos en inglés, ¿no? Es muy complicado. Muy complicada la traducción. No tenemos qué error político. ¿Cómo traer? Pero empecemos, Ricardo. Empecemos. Usted, entonces, es un legislador. Yo empiezo. Hello, Mr. Legislador. Mr. Petland, I am Mr. Petland. I wish, me gustaría que you invite me to Malvinas, to visit the island. Le voy a invitar, vas a acabar vos hablando en inglés. Le voy a invitar a las Malvinas, señor periodista, pero va a tener que decir ciertas cosas que a nosotros nos parecen claves.
Evidentemente las Malvinas no son Malvinas, para empezar, son Falklands. Vaya aprendiendo inglés. Falklands. Pagarán de pasaje. Yo pagaré el pasaje, viáticos, la estancia en esas maravillosas islas. Lamentablemente las islas no están en el Caribe, así que no le puedo garantizar un clima demasiado amable. Hace frío, las Malvinas, en las Falklands. Pronuncie conmigo Falklands. Para que usted me invite de Malvinas, sí. What can tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que decir que no había nadie en las Malvinas hace 300 años, 400 años. Esas islas estaban ahí y nosotros los ingleses llegamos y no las ocupamos. Fuimos los primeros habitantes, llevamos un par de ovejas y no tiene ningún sentido la reivindicación argentina sobre las Malvinas. Es una pequeña anécdota que esas islas estén a más de 15.000 kilómetros de Londres, y es también nimia la anécdota de que estén ahí pegaditas a la Argentina. Ok, no problem. El Imperio Británico... Pero vos hablan inglés también. El Imperio British Empire tiene derecho a tener colonias en todas las partes del mundo. ¿Cuándo se ha visto que no tengamos el derecho? Tenemos más de 13, 14 colonias en todo el mundo. Tener ahí unas... Fantástica. Entonces, esas son las condiciones. You invite me Malvinas and luego yo invite tú Bolivia. La Paz Vienen City. A Bolivia. Sí, podemos intercambiar visitas. Les vamos a mandar a algunos legisladores que no hablan castellano. ¿Eso algún problema con que no se hable castellano? No problem, because nuestro diario public in muchos idiomas. In Spanish. Todo bien, sí. Así que has aceptado el acuerdo. Excelente. Yo escribo entonces varias columnas en favor de la soberanía británica in the English Empire, línea editorial. A favor, sí, of course, my lord. Y usted después en Bolivia, be careful, cuidado con la altura. Sí, no, la altura no existe. Vienen, les invitamos y les paseamos por los medios, así pueden propagandaizar su causa. ¿No va a ser algún problema que los legisladores de las Malvinas no hablen castellano? ¿Usted cree que eso no va a crear alguna antipatía con el público boliviano? No problem, because el people colonizado le encanta que escuchar en inglés. English. Of course. Excelente. Of course, my horse, como diría Patricio. Muy bien. Hemos terminado entonces de esta manera esta teatralización. ¿Así habrá sido? Y un poquito. ¿O habrá habido, usted sabe que habrá habido algún regalito más? ¿No quiere que le regale mi tableta? No, tenemos tablet, tenemos ingresos petroleros. Ya. No, está bien. No, yo soy el... Sí, no, pero le regalaré mi tableta. Bien, embajador Ariel Basteiro, nos ponemos serios luego de esta absurda teatralización. Vienen dos legisladores de las Malvinas. ¿Kelper les podemos decir? ¿Se autodenominaban o era como el Imperio Británico los llamaba a los habitantes de Malvinas? No fue un sobrenombre o un pronombre puesto por Argentina. Hablando muy en serio, no me parece casual que justo en estas fechas caigan acá. Sí, eso casi fue una provocación, ¿no? Podrían haber elegido cualquier otra época del año, justo a los 31 años de lo que fue, vuelvo a decir, un acontecimiento que generó tantas vidas, tanta sangre de gente joven. Es un hecho que genera obviamente a los argentinos y a los latinoamericanos dolor, también orgullo, ¿no? Por cómo se dieron las circunstancias y fundamentalmente un acuerdo durante muchos años, más de 30 años, donde el Imperio Británico negoció con las dictaduras militares que existieron en mi país. Sabes que hoy se niega a discutir con los gobiernos, hace 30 años desde que hay gobiernos democráticos, Inglaterra se niega sistemáticamente a sentarse en una mesa de negociación y abrir un canal de diálogo. Sin embargo, sí lo hizo en los 30 años anteriores, con todas las dictaduras que existieron desde el año 66 en adelante. El Reino Unido, sus cancilleres, sus primeros ministros manejaron y llevaron adelante negociaciones que avanzaron al punto de casi cerrar acuerdos para tener soberanía compartida o retiro de los ciudadanos ingleses o entrega directamente del territorio a la Argentina. Esto pasó hasta el año 82. Después, donde una dictadura también argentina llevó adelante una aventura que es criticada por la mayoría de los argentinos, por todos los argentinos, por inoportuna, por suicida y porque entendemos y sabemos que no es
el método para poder haber dirimido el tema de la soberanía. Ahora, perdóname, Ariel, porque Ricardo, a mí me llama la atención. Primero, el viaje del director de Página 7. No me parece muy común que directores de periódicos de América Latina sean invitados por el gobierno de las Islas Malvinas. Creo que ha sido la primera vez, ¿no? En este marco de una iniciativa diplomática, una arremetida diplomática que está teniendo el Reino Unido. Lo que yo quisiera saber es si esto pasa solo con Bolivia o hay una política de seducción o de relacionamiento público con medios de América Latina para que los kelpers puedan difundir su causa, digamos. Hay una actitud o una operación del gobierno de Malvinas o del gobierno británico, mejor dicho, para tratar de salir del aislamiento que tiene hacia Latinoamérica. Si ustedes siguieron algunas de las declaraciones del legislador, de un legislador que está aquí en Bolivia en estos días, plantea y advierte y dice que no puede creer que los gobiernos latinoamericanos le crean a la Argentina y acompañen a Argentina, que son ignorantes, dijo esto, o sea, maltrató muy mal a todos los gobiernos latinoamericanos por tener una actitud solidaria con Argentina. Hay un aislamiento muy grande de Gran Bretaña en cuanto a defender la cuestión de la soberanía argentina en las Malvinas, no tan solo en Latinoamérica, sino prácticamente en todos los continentes del mundo. África masivamente apoya la postura argentina, la gran mayoría de los países asiáticos, la gran mayoría de los países europeos, incluso los propios Estados Unidos, que fue un aliado, digamos, sine qua non de Inglaterra en todas sus aventuras, en la última discusión sobre la validez o no del referéndum, tuvo una actitud de no involucrarse, de no apoyar, de no acompañar. Ese aislamiento hace que busquen de alguna manera encontrar algún distraído, entre comillas, para que vaya a Malvinas y trate de blanquear lo que ellos quieren decir. Ha habido varios periódicos de Latinoamérica que fueron en ese viaje que ustedes hicieron mención. Varios, el Mercurio de Chile, el Diario de Derecha en Perú, algún otro diario de Colombia. Sí hay una política. Y después invitó y se cansó en invitar a figuras políticas de Latinoamérica, diputados, legisladores. No consiguió a nadie más que un uruguayo que aparentemente fue despotricado y fue repudiado por el gobierno, por su propio partido, por el pueblo uruguayo en general, con lo cual es una actitud totalmente aislada y sin sentido y sin validez querer presentar a un legislador uruguayo como el apoyo, o es lo único que han logrado, ¿no? Un legislador de derecha uruguayo como único apoyo en toda América Latina y en todo el mundo, porque no fue ningún organismo oficial de ningún lugar del mundo, ni de la ONU, ni de ningún organismo internacional. Ricardo, hay que hacer un corte. ¿Te parece plantear la pregunta ahora y seguimos charlando con Ariel Basteiro después? Me parece. Cortita, compañero embajador. Miremos un poquito adelante. Creo que está muy claro que Argentina ha conseguido el apoyo mayoritario de la gran mayoría de los países, 190 y pico países de la ONU, y que Inglaterra, el Reino Unido, en estas aventuras periodísticas y diplomáticas, está obteniendo un sonoro fracaso, como bien dices. Con el tema del Comité de Descolonización de la ONU, que ha dicho Naciones Unidas, señores, se tienen que sentar a negociar. ¿Qué tenemos para adelante? Después del corte, la respuesta del embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro. Y aquí estamos de regreso con contextos. Primera vez, Ricardo, que tenemos un invitado en piso, nada más y nada menos que el embajador de mi país, el embajador de Argentina. El embajador. ¿Cuándo va a venir aquí? Nuestro embajador, la patria grande. No me venga con reduccionismos de la derecha. Que los argentinos por acá, que los chilenos entonces por acá. Usted no es vasco. La patria grande. Usted no es vasco, entonces. Yo soy vasco boliviano. Y Bolívar era un apellido vasco, Chiquito de Bolívar, ahí en el Duranguesado. Otro día le hablo de la historia de la patria grande, para que se ilustre.
Gracias, le agradezco mucho siempre esa capacidad que tiene de hacerme comprender cosas no solo de la política, sino de la vida en general. No sería nada sin Ricardo Bajo. Gracias. Y no te cobro, ¿eh? Y no te cobro. Gratis, puro gratis. Y Solo no te... bancármelo acá 1 hora por día, que ya prácticamente eso me tiene al borde del surmenage. Pero bueno, son detalles. Cualquier día te invito a las Malvinas, cuando sean argentinas. ¡Cállate! Bien, usted había planteado una pregunta, si la puede resumir, en vez de explayarse 5 minutos en la misma, se lo agradecería. Para que la gente que se engancha ahora al canal 41 Aviala y en la red Patria Nueva, estamos con el embajador de la República Hermana de la Argentina, Ariel Basteiro. Ariel, ¿qué se viene ahorita en el futuro? Inglaterra, el Reino Unido está más aislado que nunca, a pesar de estas aventuras exitosas de legisladores que hablan en inglés, visitándonos. ¿Se puede presionar más al Comité de Descolonización de la ONU? ¿Dónde podemos laburar más a nivel internacional y diplomático para que los ingleses se sienten a la mesa? Yo creo que está muy bien armada la estrategia que Argentina viene llevando adelante, que es reclamar por la vía pacífica y diplomática la necesidad de encontrar una salida para discutir soberanía en las islas. La presidenta Cristina hace algunos días planteaba y hacía un análisis muy de la estrategia a nivel mundial, ¿no? En un mundo globalizado no le cierra ni le conviene a nadie, ni a la propia Inglaterra, pararse en una postura de no querer discutir, de sin razón, en no querer entrar en un diálogo con Argentina, que de última no es con Argentina, es con Latinoamérica. Hoy, por primera vez, después de mucho tiempo, nuestro continente se para en bloque para defenderse y para reivindicar cuestiones como puede ser la de las Malvinas, o la democracia en nuestros países, o defensa de nuestros mercados propios para discutir desde Mercosur o desde el ALBA posturas de fuerza con otros mercados internacionales. Hoy hay una integración muy importante, y Gran Bretaña, en un video que veíamos ayer en una exposición que hicimos en la Escuela de Formación aquí de Gobierno, ahí en la calle Camacho, que preside Alfredo Rada, veíamos un video de un legislador laborista británico donde decía: negociemos, porque si nos mantenemos en esta postura no vamos a quedar sin nada. Más vale entremos en una discusión de soberanía compartida, de dos banderas, antes de que nos quedemos sin nada, y fundamentalmente no nos peleemos con Latinoamérica, que es el único país que tiene una situación económica de cierta estabilidad y crecimiento, y británicos como son, ingleses como son, comerciantes como son, saben que tienen un mercado atractivo para poder negociar. Entonces, fundamentalmente la estrategia es seguir por esta vía pacífica la necesidad de entrar en discusión por el tema de soberanía. Yo no dudo que más que tarde temprano la reivindicación argentina va a terminar generándose, estableciéndose, levantando la bandera argentina en las islas, y que es una cuestión de sentido común, de criterio internacional. Solamente quedan 14 colonias en el mundo, de las cuales 11 son inglesas. De esas 11 ya hay vías de discusión para autodeterminación, independencia o traspaso a territorios que la reclaman, 6. O sea que cada vez quedan menos posibilidades de que la situación de Malvinas quede congelada como pretende Gran Bretaña. Yo creo que esto va en poco tiempo a generar la reivindicación argentina y la posibilidad de la soberanía argentina. ¿Qué se le responde a la estrategia británica de decir: los habitantes de las Islas Malvinas son poco más de 2.000, ellos quieren ser británicos, han hecho un referéndum y el 99,8 o el 98,9 dicen que ellos quieren seguir siendo británicos y son los que viven allí desde hace mucho tiempo? ¿Qué se le responde a esa estrategia? Que sigan siendo británicos, no hay ningún inconveniente, viven en un territorio argentino. Debe haber más de 2.000 británicos en el continente, en Argentina, ciudadanos británicos que tienen residencia en Argentina. Seguramente que hay mucho más de 2.000 y viven sin ningún problema. El territorio donde habitan es territorio de la Argentina, es parte integrante de la soberanía argentina, y eso es lo que no se discute, o eso es lo que hay que terminar de establecer.
los derechos y el deseo del pueblo malvinense a querer seguir siendo británico lo puede llegar a ejercer sin ningún inconveniente, se le va a respetar su cultura, sus condiciones, y el tema en discusión es el espacio aéreo, el espacio marítimo circundante a la Malvinas, que para que entendamos todo ese sector que es Malvinas, Sandwich y Georgia, más todo el espectro aéreo y marítimo que Inglaterra dice tener soberanía, es tan grande como la República Argentina, que de hecho es una de la octava geografía a nivel mundial, uno de los países muy grandes. Bueno, todo ese territorio que hoy, por también avances tecnológicos y un montón de situaciones, la presidenta bien claramente también el día 2 de abril planteó en Puerto Madryn que Argentina tiene una pampa muy verde, pero también tiene una pampa azul, que es el mar, y ahí hay riquezas citícolas, hay gas, hay petróleo, hay condiciones que también pueden hacer un país muy rico. Eso es lo que también, obviamente, Gran Bretaña, más allá de los malvinenses, tiene el ojo puesto en esos intereses económicos que se manejan en la región, el acceso a Malvinas, el tema del acceso a Antártida, el acceso a Antártida y la capacidad y posibilidad que tiene de esa manera querer quedarse también con soberanía en la Antártida, algo que está obviamente todavía no establecido, que recién en el Tratado Antártico en el 2030 va a discutir si mantiene la situación que se tiene hoy con la Antártida o se va a discutir soberanía. Sin embargo, Gran Bretaña ya en sus mapas pone como tierras de la reina Isabel todo lo que es el sector también reclamado por Argentina como propio. Con lo cual, allí hay argumentos y motivos principales que tenemos desde Argentina para seguir reclamando esta soberanía. El tema histórico, vos planteaste, la descubre Magallanes, la habita por primera vez los españoles, después hay una colonia francesa que se retira cuando España protesta su permanencia, pasa lo mismo con los ingleses. Hay habitantes argentinos que a partir de 1815 comienzan a habitarla, hay un gobernador que nombra el gobierno central, hay población originaria que se establece como población argentina, el gobierno argentino reclama y plantea eso como propio. Recién en 1833 viene un bergantín inglés, carga a todos los habitantes argentinos a través de la fuerza al grupo militar, al comando militar que existía en la región, y a partir de ahí genera una invasión y una ocupación que es totalmente ilegal, y de ese mismo momento Argentina comienza a reclamar la necesidad del retiro de esas tropas inglesas. Bolivia, el mariscal Santa Cruz es el primero que se solidariza con esa postura y manda una carta a la reina Isabel, y a partir de ahí todos los gobiernos del mundo llevan adelante una actitud parecida. O sea que desde 1833 venimos reclamando por nuestro derecho y no somos escuchados, no somos atendidos. Inglaterra se negó sistemáticamente a ir a un laudo internacional, se negó en sentarse en la mesa de negociación, salvo en ese periodo de 20 y pico de años con dictaduras militares. Hoy no quiere discutir con una democracia. Tenemos un corte, ¿te parece que usted puede quedarse unos minutitos más, embajador? Todo gusto, sí. Hacemos entonces un breve cortecito de y media y luego seguimos charlando aquí en vivo y en directo con el embajador de la República Argentina aquí en el Estado Plurinacional, Ariel Basteiro. Esto es Contexto, ya regresamos. Aquí estamos de regreso, señoras y señores, segunda media hora de Contextos. Hoy jueves, falta el doctor Vázquez hoy en el programa. Sí, ya. Vacaciones para el doctor. Justo cuando viene el embajador argentino, el doctor Mariano se va. Muy sospechoso. Muy sospechoso. A lo mejor tiene alguna deuda con... Sí, seguramente, alguna deuda con la justicia argentina. Sí, por eso quiso escapar de la Interpol. Bien. ¿Podemos contactarnos con Lor Anthony en Patria Nueva? ¿Estamos ahí, Lor? No, no estamos. No está la llamada. Pero bueno, en 2 minutitos más, a ver si podemos contactarlo, Lor. Le estamos llamando. Hola, Susana, le estamos llamando. Si nos puede atender el teléfono, se lo agradecemos. Mientras tanto, nosotros seguimos dialogando con el embajador Ariel Basteiro. ¿Le puedo hacer una preguntita?
Usted puede hacer lo que quiera, si siempre se la pasa hablando sin parar. Con un embajador me da un Lo veo más respetuoso. Sí, lo veo más respetuoso. Por Dios, lo que será. Un poco. No sabés lo que es. Sí, no sabes lo que es. Todos los días. Es más, las autoridades siempre me impresionan, ¿no? El ponen, cabo lo condicionan. los embajadores, siempre me pongo un poquito más nervioso. Compañero embajador, ha tocado un tema que es el petróleo, muy colateralmente. La gente dirá, ¿por qué tanto quilombo con las Malvinas, no? Son unas islas donde el clima es horroroso, la gente que ha estado, hace viento, hace frío, creo que solo están a gusto ahí las ovejas que se llevaron los ingleses para poder vivir de algo. El tema del petróleo y el tema de las exploraciones petroleras buscando petróleo que han hecho los ingleses en los últimos 2 años, ¿ha jugado algún papel en esta arremetida diplomática británica sobre las Malvinas? ¿No querrán asegurarse el tema del petróleo y no soltarlo? Y bueno, y luego viene el tema también colateral de toda la riqueza que hay en la Antártida. Cuando el mundo decida explotar, porque en algún momento lo va a hacer, dejar que la Antártida sea un territorio virgen y meter la mano del hombre también en ese territorio, no es un interés puramente crematístico el de los ingleses. Una parte de la pregunta. Por favor. Y la otra, y con esto ya cerramos el programa. Bien. Y la otra es, ¿Argentina estaría de acuerdo en una soberanía compartida? A ver, el primer tema del petróleo y la riqueza, que no solamente es el petróleo, la pesca, genera ingresos que hacen que el pueblo malvinense sea la mejor nivel de distribución de ingresos per cápita del mundo. 3.000 personas, claro. 2.500 personas con un canon que se le cobra a cuanto barco pesquero necesite amarrar en el muelle de Malvinas para hacer el proceso de industrialización de la carga y más el tema del petróleo, más el tema del turismo, que lo toman como un paso casi necesario para llegar al turismo de aventura, los cruceros que hacen la Antártida, pasan por ahí, dejan algunos dineros, hacen que el ingreso per cápita sea muy alto. O sea que sí, irremediablemente hay un interés pura, sola y exclusivamente económico. Mentira que a Gran Bretaña le interesa la autodeterminación del pueblo malvinense, nunca le interesó la autodeterminación de ningún pueblo, menos del pueblo malvinense, y hay ejemplos muchos, constantes. Chagos, una isla del Índico, Pacífico Sur, lo desalojaron completo a ese pueblo que habitaba desde hace miles de años. No había autodeterminación para ellos. No, por el hecho no hubo autodeterminación y se lo llevaron a una isla, a Mauricio. Cargaron a todos y lo llevaron a Mauricio. El tema de Hong Kong, nadie le preguntó a los chinos ingleses que estaban en Hong Kong si querían pasar a sus auténticos y legítimos dueños, que era la República Popular China. Fue un acuerdo comercial entre China e Inglaterra y allí entregó Hong Kong. Y Gibraltar es un caso también particular, y está la isla de Caicos, que más todas las invasiones y el colonialismo. Pero bueno, hay miles de ejemplos donde nunca le interesó la autodeterminación, hoy juegan con esta postura, con esa posición, para no decir que es solo pura y exclusivamente un interés económico. En cuanto al otro tema, nosotros queremos la soberanía en las islas. Las islas son argentinas, es territorio argentino, está a 500 kilómetros de nuestras costas, 14.000 kilómetros de Inglaterra, geográficamente, históricamente algo explicamos, diplomáticamente desde 1955, cuando se comenzó a discutir en Naciones Unidas, hay 40 resoluciones de Naciones Unidas exigiéndole a Gran Bretaña que se siente a negociar con la Argentina, nunca llegó el apunte. El Comité de Descolonización todos los años vuelve a plantear el tema este. En el año 1985 se le negó la posibilidad de hacer un referéndum, fueron a Naciones Unidas para pedir permiso para hacer un referéndum y Naciones Unidas dijo no, referéndum se hace, y es un derecho reconocido en el derecho internacional, cuando son pueblos. Y pueblo se considera a habitantes originarios. Cuando es población implantada, un referéndum no tiene validez, no tiene lógica. Más vale que este referéndum que organizaron la semana pasada o hace 2 semanas atrás
es un referéndum organizado por los ingleses para preguntarle a los ingleses si quieren seguir siendo ingleses en el territorio que habitan, que siga siendo inglés. Entonces, totalmente trucho. Entonces, en función de esta cuestión, lo que Argentina reclama es la soberanía. En esa instancia, una mesa de negociación dirá cuál es la mejor forma. Vamos a la repatria nueva. Está Lord Anthony allí, si no tengo mal entendido. ¿Estás, Lord? ¿Qué tal, comandante, licenciado, al embajador? La bienvenida, espero se me esté escuchando bien. Y bueno, acá hemos estado recibiendo varios mensajes. La gente se está solidarizando mucho con la visión de las Malvinas y le mandan saludos muy cordiales. Lo llaman al hermano embajador, siga adelante con su lucha, por ejemplo. Y si Muchas gracias. Lord Anthony, un segundo, si podemos subir un poquito el retorno de Lord Anthony para escucharlo mejor y que lo escuche el embajador aquí en estudio, le agradecemos al compañero Choco. Adelante, Lord. Bien, si me escucha mejor, bueno, tengo una consulta. Sí. Y es innegable, embajador, tocar este tema por la coyuntura noticiosa. Sabemos que hace poco ha sido elegido el nuevo Papa, tiene las raíces argentinas. ¿En qué medida puede esto también ser un escalón, una medida más para que se pueda tocar este tema y que Malvinas, como sea, siga siendo Argentina? Sí, yo creo que es importante que haya un Papa latinoamericano, argentino, particularmente que conozca la situación de Malvinas para el tema Malvinas. Bergoglio, hoy Francisco, fue un defensor y un permanente acompañante de muchos de los centros de combatientes que hay en Argentina, de muchos familiares de víctimas de la guerra de Malvinas. Ha habido más de una homilía donde Bergoglio tocó el tema Malvinas y lo plantea y lo reivindica como un territorio al cual tiene que ponerse a discutir el tema de la soberanía a favor de la Argentina, con lo cual conoce, como todo argentino, digamos, ¿no? Desde que entramos al jardín infante o a primer grado, ya nos comienzan a explicar y nos enseñan qué son las Malvinas, por qué está ese reclamo argentino, cuáles fueron las condiciones y los motivos por el cual se reclama soberanía, con lo cual desde muy chiquito lo sabemos, crece en nosotros como un sentimiento, no tan solo como una postura y una posición ideológica o nacionalista, sino también como un sentimiento de algo que nos pertenece y queremos ocupar y que queremos tener, y creo que lo mismo le debe pasar a Bergoglio en su más íntima entraña. Obviamente que en el cargo que hoy ostenta tendrá que, como jefe de Estado, manejarse con las condiciones que le impone el tema de la diplomacia, pero de todos modos me parece que puede servir a los fines de generar el diálogo que Argentina reclama y que Gran Bretaña no quiere dar. ¿Y cómo se lleva David Cameron con nuestro amigo Francisco? Mira, hubo declaraciones muy concretas de David Cameron al otro día de que se supo el Habeas Papus, después de la fumata blanca, donde salió a responderle algunas declaraciones, esas declaraciones que tienen 5, 6, 10, 20 años, porque esto fue casi permanentemente, salió a responderle diciéndole que no está de acuerdo con Francisco, que el Papa está equivocado, que tiene una postura que Gran Bretaña no reconoce ni está de acuerdo, con lo cual de antemano te diría que no muy bien, digamos, ¿no? Al margen que no sé si Cameron es católico, es protestante o qué es. Claro, porque hay también, Ricardo, una relación muy conflictiva entre la Iglesia romana y los católicos o los protestantes en el Reino Unido. Históricamente se han separado. Claro, Londres nunca le ha tirado mucha bola a Roma. Imagínate la bola que le va a tirar a Roma ahora que hay un papa argentino. Así que el embajador es más diplomático, pero yo le puedo contestar a Lord Anthony, la vía del Vaticano por ahí no vamos a avanzar demasiado. Hay que obligar a sentarse a los ingleses de otra manera, con más diplomacia de los pueblos, con más presión, con más solidaridad. Y hablando de eso, yo le quería preguntar al compañero embajador, desde su llegada, porque nosotros hemos vivido también la gestión del embajador pasado, desde su llegada ha habido una intensificación de los actos a favor de la solidaridad
internacionalista y del pueblo boliviano con el pueblo argentino a raíz de las Malvinas. Se están organizando cantidad de actos y yo los felicito, no solo a vos, sino a toda la gente que labura. A mí también, que soy argentino. A los que laburan en la embajada, a los que laburan en la embajada, no a los que andan por la calle medio malandros como vos. A los que laburan de verdad. Ha habido actos en la Plaza Triangular, hoy hay otro acto que lo vamos a comentar al final en la en Casa Argentina, el 6 de agosto. ¿Qué sentimiento se ha recibido del pueblo paceño, del pueblo boliviano en general, en todos estos actos que se han organizado en los últimos meses a raíz de tu llegada? Sí, yo creo que no tan solo el tema Malvinas, yo creo que primero es actos que sirven para ayudar a mayor integración y mayor hermandad entre los pueblos de Argentina y Bolivia y también entre los pueblos de Latinoamérica. Y entonces, cuanto acto haya o tengamos que estar presentes para acompañar la candidatura de Correa, de Chávez o de Maduro ahora, o llorar la muerte de Chávez, junto con el pueblo venezolano, pero también con el pueblo boliviano, para reivindicar el tema Malvinas, ahora la semana que viene hay un seminario con el presidente del INADI, que es el organismo contra la discriminación que hay en Argentina, que se va a hacer un seminario sobre el tema de derechos humanos, un ámbito y un tema que Argentina puede aportarle a Bolivia y al mundo también, mucha experiencia y hemos hecho punta en lo que es también la legislación internacional al respecto, en todos los temas que hablen del interés, las necesidades y la mancomunión de ideas y de actos entre los pueblos de Argentina y Bolivia. Ahí vamos a estar y ahí vamos a estar promoviendo, trabajando, ya sea arriba del escenario o abajo sumando y aplaudiendo. Creo que es una característica que no tan solo lo imprime este embajador, sino que la lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que yo hago no es más que lo que Cristina Fernández de Kirchner hace prácticamente todos los días, todos los años, en Argentina, reivindicando el tema de la soberanía en Malvinas, reivindicando el tema de los derechos humanos y el esclarecimiento de justicia y de verdad, planteando la unidad latinoamericana, acompañando los reclamos del pueblo boliviano en todos los sentidos que se puedan acompañar, con lo cual creo que es poner en sintonía a la Embajada Argentina con lo que pasa en mi país, con lo que pasa y con lo que hace nuestra presidenta. Breve cortecito aquí en Contextos, una quebradita musical. Regresamos en un minutito nada más para la última parte del programa de hoy. No te vayas a ir de la sintonía, te lo pedimos, por favor, de rodillas. Arrodíllate, pues. Con la Cecilia. Acá estamos de regreso, señoras y señores. Lo que veníamos hablando en el corte no se lo vamos a contar. Usted sabe que siempre lo más interesante que sale en los programas es cuando se corta, cuando se va a la pausa. Sí, sistemáticamente. En la radio y en la televisión. Siempre. En los cortes siempre se habla de las cosas más interesantes. Nosotros vamos a hacer el primer programa en que transmitir los cortes. Que transmita los cortes al final, como un bonus track que había en los discos antes. Le vamos a meter, y eso va a ser altamente incendiario. Este bonus track con el embajador no lo vamos a poner, no vaya a ser que nos lo manden a Siberia el embajador. Ahora Anthony en la radio. Hola, acá estamos y todavía no nos vamos. Excelente. Tengo un mensajito para el embajador, dice Kamisaki Gilatas de Contextos. Bienvenido Gilata embajador, sigan adelante por su lucha por las Islas Malvinas. Atentamente, el Caricari del Titicaca. El Caricari, le mandamos un abrazo grande, gracias. ¿Algo más, Lord Anthony? Hay una pregunta que plantea sobre una tercera guerra mundial, ¿cómo afectaría a Sudamérica? No. Si podrían hacer algún comentario sobre esa situación. Bien, mañana vamos a hablar de la tercera guerra. Hay mucha gente con ganas de que estalle la tercera guerra, de que Bolivia tenga misiles nucleares. Paremos un poco la mano, como siempre decimos, un llamado a la paz, démosle una chance a la paz. Bueno, Lord Anthony, un abrazo para usted. Un abrazo, embajador, muchas gracias por estar en el programa. Será hasta otro momento también conmigo. Permiso. Permiso, le damos permiso a Lord Anthony. Un abrazo grande a la Repatria 9, a todos los salvajes y contestatarios. Esa paranoia de la Tercera Guerra Mundial se ha incendiado hoy las redes sociales porque la tensión en la península coreana va increciendo
y porque Corea del Norte ha desplazado en ferrocarril un misil de mediano alcance hacia sus costas en el este, y podría llegar a impactar ese misil o en Guam, que es una isla, a ver si cuando la devuelven también los gringos, hay una isla ahí en medio del Pacífico, y podría impactar también Japón, porque tiene un alcance de 14.000 kilómetros, y está todo el mundo paranoico con que se va a desatar una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, y mañana vamos a hablar más de eso. Sigue la escalada retórica, yo no creo que llegue a producirse una guerra, son dos potencias nucleares, y se están fortaleciendo para volver a la mesa de diálogo, así que un poquito de calma. Un poquito de por favor, diría un amigo mío. Bajémosle un puntito. Embajador, quiero hacerle una preguntita un poco molesta y una bastante cómoda. ¿Cómo? Primero la cómoda, entonces. Primero la molesta. ¿Ve algún punto de encuentro entre el reclamo argentino por Malvinas con el histórico reclamo boliviano por una salida al mar? ¿Hay allí algún punto de encuentro que usted pudiera comentar? Y después, ¿cómo se siente como representante diplomático? Hace pocos meses que está, ¿cómo se siente viviendo aquí el proceso político histórico dentro del Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí, obviamente que hay coincidencias, hay una reivindicación del pueblo boliviano, del gobierno boliviano, hay una reivindicación argentina también sobre soberanía en las islas. Creo que a través del diálogo y del acuerdo de los gobiernos se pueden generar condiciones para salir conforme y fortalecido de esa mesa de negociación. Creo que en el caso de Bolivia y Chile hay mejores condiciones, son países de un mismo continente, donde el propio continente está atento a que se encuentre un acuerdo y que se terminen con los reclamos y que haya posibilidades de reivindicaciones para ambas partes. Es una situación mucho más sencilla que la que tiene Argentina, que tiene que discutir con una potencia como es Gran Bretaña, y más allá de los gobiernos, ¿no? Más allá de que esté la Thatcher o Cameron, o que esté Piñera o Bachelet, ahí hay una hermandad de pueblos bolivianos, de los pueblos, ¿no? De la ciudadanía de cada uno de los países, que creo que hace más sencilla la posibilidad de un acuerdo. Esperemos que se llegue a ese fin. En cuanto a la experiencia de estos 6 meses desde que estoy aquí como embajador, yo no provengo de la carrera diplomática, como está claramente demostrado, es más, vengo de la actividad política y sindical, participé y durante muchos años trabajé y fui secretario general de gremios y de centrales de trabajadores, posteriormente pasé por la Cámara de Diputados, soy un militante político, un militante social y sindical, y vivir en Bolivia, que se está viviendo un proceso también muy genuino, muy dinámico, muy interesante por los matices, por las condiciones en que se está llevando adelante los cambios y las transformaciones que se están llevando por primera vez en la historia. Habría que explicar un poco, y que quizás quienes conocen Argentina, hubo momentos de la historia de nuestro país donde los derechos de los trabajadores, donde los derechos de la ciudadanía fueron respetados, fueron reivindicados, se mejoraron en condiciones laborales. Creo que por primera vez en Bolivia se está llevando adelante una transformación social muy fuerte, y eso se ve en la calle, se aprecia, y se ve a la gente bien, contenta, y eso es bueno, participar y vivir en un país en esas condiciones. Embajador, ¿es cierto que hay un intento del gobierno argentino para extorsionar a Bolivia con el tema mar, diciéndole: si nosotros le apoyamos con el mar, ustedes bájennos el precio del gas? ¿Usted tiene algo que ver con eso? No, en verdad, si me lo dicen chiste, nos reímos, y si no conozco tal detalle, digamos. Estoy haciendo un chiste en el tono que tenemos aquí en Contextos. Va a disculpar su investidura, embajador, pero no podía dejarlo pasar. Embajador, ya tenemos poquito tiempo, son y 54, invite por favor, y qué vamos a tener hoy
en un nuevo acto de solidaridad aquí con el tema de las Malvinas. Puede asistir todo el pueblo paseño, no todo porque el sitio no entramos todos, pero sí pueden venir todos los que quieran. Pero ojalá que reventemos ahí hasta que se el ocupe. salón. ¿Qué va a haber en la avenida 6 de agosto, ahí en la Casa de la Argentina, cerca de la Plaza Baroa, para todo el mundo que conoce? Lo más importante, empanadas y vino al final. Después, antes, empanadas y vino argentino. Empanadas y vino argentino. Y antes, obviamente, con eso ya está, el lleno asegurado. Una charla conmemorando el 2 de abril, la fecha que está establecida como reivindicación a los veteranos de guerra y a los caídos en Malvinas, donde daremos algunas palabras de apertura. Hay una historiadora, Mara Spadombe, quien también que pertenece a un instituto histórico que preside Galasso, un historiador muy reconocido en Argentina, y un video donde también se va a ver en detalle y explicado más pedagógicamente de lo que lo pude haber explicado yo, los alcances y la situación de estos últimos 180 años con respecto a Malvinas. A partir de las 7 de la tarde. 7 de la noche, avenida 6 de agosto, Casa de la Argentina, está prácticamente paralelo a la Plaza Baroa. Sí, Pinilla y... Entre Pinilla y Campos. No, Pinilla no, la de anteriores no, Salazar. Entre Pedro Salazar y Pinilla, sobre las 6 de agosto, ahí está la Casa Argentina, a partir de las 7 de la noche, empanada y vino argentino, mendocino. No, mendocino, obviamente. Un Malbec mendocino para toda la gente que vaya a asistir a esta charla. Un acto más para reivindicar la soberanía argentina sobre las Malvinas. Muy bien, está hecha entonces la invitación. Es hora de que nosotros también despidamos este espacio, aunque Lor Anthony me dice desde la Repatria Nueva. ¿Qué dice? Dice que ha quedado pendiente un asadito prometido en el primer contacto que tuvimos con el embajador. ¡Qué memoria que tiene! Cierto, Lor Anthony. Para eso va fundamentalmente. No le pela un chorizo. Ya tenemos que organizarlo, sí. Bueno, embajador, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. El honor de recibirlo también como primer invitado aquí. Un honor haber abierto la experiencia. Ricardo Bajo también, como siempre, el placer de estar con usted. Bueno, mañana estaremos más en nuestra salsa. Mañana lo quiero ver. Embajador, Un gusto. Fuerza a la Argentina, las Malvinas son argentinas, más nada, como dicen en Venezuela. Más nada, un abrazo grande para todos. Esto ha sido Contextos, el reencuentro con ustedes mañana, 2 de la tarde, sin falta, a través del canal 41 Aviala y los poderosos micrófonos de la Repatria Nueva para todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Un abrazo grande para todos. Jayaya Bolivia, Jayaya las Malvinas. Jayaya Contextos, leeremos todos los mensajitos que tenemos pendientes sobre las Malvinas y sobre Corea del Norte. Vamos a hablar mañana. Agur.